Muy buenas. Comenzamos el programa cero del parte de los de abajo a la izquierda, informativo quincenal de la otra constituyente de Andalucía. La primera noticia de hoy nos la trae David Julia, profesor de FP en Sevilla, sobre la reforma antidemocrática contra la educación pública. Educación, recortes, consulta y huelga general. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha realizado una consulta ciudadana por la educación, iniciada el pasado 13 de septiembre, para impedir que el Gobierno imponga la Ley de Calidad de la Enseñanza, LONCE, el decreto de becas y los recortes en educación promovidos por el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Los convocantes han llamado a participar a los alumnos mayores de 14 años, padres, docentes y a toda la sociedad en general, a votar sí o no a los recortes en educación y las políticas educativas del Gobierno central. Para la realización de la consulta, la plataforma ha instalado 4.852 mesas, repartidas en todas las comunidades autónomas, la mayoría en centros públicos. En la encuesta han participado cerca de 1.800.000 personas, de las cuales el 99% rechazan los recortes educativos y el 98,3% rechazan las políticas educativas del Gobierno. Representantes de la plataforma presentaron en el registro de la Moncloa estos resultados. Ni el presidente del Gobierno ni nadie de su gabinete los ha recibido. Un sello es lo que demuestra el respeto que tienen por la comunidad educativa, ha lamentado el presidente de CEAPA, Jesús María Sánchez, destacando que la consulta ha sido un éxito sin precedentes de la sociedad española, que visualiza un cambio para que la comunidad educativa pueda participar en la elaboración de la Ley Básica de Educación. El texto explicativo de la plataforma subraya que los recortes tendrán graves repercusiones en el sistema educativo español. Entre estos, se señala un regreso a un sistema basado en la selección del alumnado para que el progreso en los estudios esté marcado por las posibilidades económicas de las familias. La consulta ha ido seguida de otras acciones, como la huelga general en educación. Los representantes de los alumnos cifraron el seguimiento de la misma en un 90%. Declararon que las protestas sirvieron para demostrarle al ministro de Educación que se ha quedado solo y que la ley tiene el rechazo unánime de la comunidad educativa. La siguiente noticia nos la trae Aurora, trabajadora en precario de Sevilla, criticando las justificaciones del Gobierno para recortar las pensiones públicas. No apedreéis a los viejos, veréis que pronto los... Vicente Navarro y Juan Torres nos recuerdan que la banca y los seguros siempre han financiado informes contra el sistema público de pensiones en los que se decía que no era rentable. Los informes se equivocaban una y otra vez, pero seguían contratando a esos economistas que se equivocaban, porque conseguían asustar a la gente que corre a comprar pensiones privadas y conseguir recortes en las pensiones públicas. Pero ahora el propio Gobierno es el que contrata un informe contra las pensiones públicas. Diario Crítico nos habla de los expertos contratados por el Gobierno. 6 tienen cargos relacionados con la banca y los seguros. 5 ya habían hecho informes contra las pensiones públicas. Y de los restantes, 1 se ha negado a firmar el informe denunciando que era un fraude. Este informe es el que el Gobierno ha usado para poder recortar las pensiones públicas. Muchos economistas y juristas han puesto el grito en el cielo contra este informe, pero la prensa de las grandes compañías se ha alineado descaradamente con este ataque a las pensiones públicas. Se ha denunciado que la forma de plantear el informe por el Gobierno es sesgada y predetermina el resultado, que existen errores matemáticos, que se ha hecho en 2 meses y apenas sin simulaciones, que no se ha tenido en cuenta los aumentos en la tasa de actividad ni los aumentos en la productividad, ni ninguna vía de aumentar ingresos. 24 expertos independientes responden con un contrainforme en el que explican que las pensiones públicas son más seguras y rentables que las privadas y que sí son viables. La cuestión más importante es que las pensiones son una cuestión política y no técnica. Las pensiones pueden financiarse con ingresos ordinarios del Estado.
En un Estado social es indefendible que las pensiones se deben financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. Se calcula que sin pensiones públicas solo un 25% de la población puede ahorrar lo suficiente para jubilarse, y los pocos que pueden ahorrar con pensiones privadas pueden perderlo todo con las caídas de la bolsa y las crisis en general. El compañero Antonio Olivares, conductor de autobuses urbanos de Huelva, nos habla de la tomadura de pelo de la Dirección General de Tráfico sobre los coches de más de 10 años. La Dirección General de Tráfico está mandando en estos días una circular a los dueños de vehículos con más de 10 años de antigüedad, advirtiéndoles de los peligros que supone el circular con este vehículo, tanto para el conductor como para los acompañantes, al carecer de los medios más modernos en seguridad activa y pasiva, recomendándoles que no se aventuren en realizar viajes por el peligro que ellos traen. Bien, pues aparte de agradecerles la preocupación mostrada por los responsables, y una vez pasada, a lo que es mi entender, una tocada más de cojones por parte de este equipo de gobierno hacia las clases más desfavorecidas, no sé qué pretenden con ello, que no salgamos de casa, que dejemos las vías libres para sus flamantes vehículos últimos modelos, que no les obstaculicemos en las vías con nuestras tartanas y despejemos para que ellos circulen con esa nueva ley que están proponiendo de 130 km por hora. La verdad es que no sé de dónde sale tanta insensibilidad y gilipollez hacia unos ciudadanos que lo que más que pretendemos es sobrevivir un mes para intentar llegar al próximo, esquivando desahucios, falta de alimento, de trabajo y casi de vida. Creo que detrás de todo está el intentar, por medio de su arma favorita, que es el miedo, que no salgamos de casa, que no utilicemos el coche en desplazamientos largos, porque el mantenimiento de la vía sí que se va a resentir, no va a ser el adecuado, siendo esto lo realmente peligroso, no la antigüedad de nuestros vehículos. El peligro y el miedo de los ciudadanos no está en conducir un coche con 10 años de antigüedad, está en la pérdida que estamos sufriendo en puestos de trabajo y recortes en los derechos que pensábamos que hasta ahora eran intocables, como la sanidad, la educación o las pensiones. Bajo mi punto de vista, creo que se podrían ahorrar los 13 millones de cartas que van a mandar, que si la valoramos a unos 3 céntimos la fotocopia, nos darían unos 390.000 euros. En paquetes de Forex de 500 salen unos 26.000 paquetes. Poniendo un precio de 3 euros, el paquete serían 78.000 euros más, lo que da un total de 468.000 euros, un pico en algo tan innecesario. Este gobierno y los ciudadanos estamos cada vez más alejados en lo que es la apreciación de la realidad y del día a día. Unos cada vez más ricos, otros cada vez más pobres. Los de arriba contra los de abajo, lucha de clase, cada día más elocuente, cada día más injusta, cada día peor. Y seguimos sin querer verlo. Postdata, ya como final, decir que esto lo estoy leyendo, lo estoy diciendo sin llevar pasamontaña, alejado de un centro oficial, de la vivienda de algún político, sin la navajilla en el bolsillo. En fin, creo que también estoy cumpliendo con todo lo que viene en la Ley de Protección a la Ciudadanía. Gracias. De recortes a la mayoría que nos imponen nuestros gobernantes nos la venden como políticas de austeridad, pero no son políticas de austeridad y no debemos seguir llamándolas así. Esta es nuestra propuesta. Son políticas al estilo FMI y se sabe de sobra para qué sirven. No bajan la deuda pública, sino que aumentan la riqueza de los más ricos y la pobreza de los más pobres. Este es el efecto que tuvieron en Asia, África o América Latina de la mano del FMI, y es el efecto que están teniendo en Grecia, Irlanda, Portugal o España.
Antes de estas supuestas políticas de austeridad, en el año 2007, el Estado español era uno de los que menor endeudamiento público tenía de toda la Unión Europea. Después de estos años de políticas de supuesta austeridad, resulta que la deuda pública española se ha triplicado y ya se acerca al 100%. 2012 ha sido el año de mayor endeudamiento público de la historia de España. El gobierno no está ahorrando, solo toma medidas para aumentar los beneficios de banca y bolsa. Se está gastando los impuestos de todos en regalar dinero a las élites financieras, destruye los derechos laborales, sube el IVA, mientras da una amnistía fiscal a los ricos. Y ahí están los resultados. La bolsa y la banca no paran de tener beneficios. En 2012, por primera vez, los beneficios empresariales superaron lo que ganan todos los trabajadores del país. Cuando la prensa dice cientos o miles de personas protestan contra la austeridad, les está quitando legitimidad a esas personas y a esa protesta. No protestan porque quieran derroche, no protestan contra la austeridad, protestan porque les están robando. Con la expresión políticas de austeridad se da una coartada al robo a todo el país y no podemos ser cómplices del robo a nuestras familias y amigos. Por eso os proponemos que no continuéis usando esas expresiones de medidas anticrisis o medidas de austeridad. Son políticas de expolio a las mayorías para el beneficio de las élites. El dinero me hace cosquillitas, escucha y nunca se irrita, a robar lo siento que invita. Me sobran motivos para no callar, hay muchas verdades que deben salir. Es un crimen, es un crimen, es un crimen. Según un estudio por la revista Cambio Climático, 90 compañías de la lista de máximas emisores produjeron un 63% de las emisiones cumulativas globales de dióxido de carbono industrial y de metano entre 1751 y 2010. Este estudio es un paso crucial hacia nuestro entendimiento de la evolución de la crisis del clima, dijo Gore en The Guardian. 9 son industrias divididas por gobierno. Las mayores de las compañías de propiedad de inversionistas fueron responsables de una parte más grande de lo normal de las emisiones. Casi un 30% de las emisiones fueron producidas solo por las mayores 20 compañías, estableció la investigación. Oreskes, quien ha escrito extensivamente sobre la negación del clima financiada por las corporaciones, señaló que varias de las principales compañías en la lista han financiado el movimiento de negación del cambio climático. Una de las cosas más interesantes en las que hay que pensar es la conciencia de productores en gran escala y del financiamiento de las compañías de desinformación. Es un crimen, es un crimen, es un crimen. Las corralas de la utopía. Sigue su lucha por el derecho a la vivienda en Sevilla, plantando cara a Ibercaja y a su cómplice, el Ayuntamiento de Sevilla, sin luz, sin agua y sin miedo. Insurgente.org nos cuenta que ha sido todo un éxito el Festival Solidario Corralas Rock, celebrado el 7 de diciembre en Sevilla. Se conmemoraban los 18 meses de resistencia de la Corrala La Utopía. El festival fue organizado con el objetivo de recabar apoyos y solidaridades ante la amenaza de desalojo que pesa sobre la Corrala La Utopía. Se celebraron varias mesas de debate, la presentación de la plataforma de apoyo a la Corrala Utopía y un festival de rock donde participaron Zapata, The Heredians, La Frac, Porretas, Defcon 2 y Boicot. Y viene la corrala, ya cantarán los 40 y aquí seguirán estando sin luz, sin agua, sin miedo, lele, sin agua y sin miedo, lele, sin agua y sin miedo, agua sin miedo, lele, y la lele, sin agua y sin miedo, ay lele, lele, ay lele, lele, ay lele, sin agua y sin miedo, lele, ay lele, lele, sin agua y sin miedo, lele.
Franco me miras, amado Franco me miras, amado Franco no sabes lo que puedes avecinar. Ay, Me sobran motivos para no callar, hay muchas verdades que deben salir. La bandera blanca y verde. El pasado 4 de diciembre hubo manifestaciones y actos en diversas localidades de nuestra geografía para conmemorar el Día Nacional de Andalucía, recordando las masivas manifestaciones del pueblo andaluz durante la jornada del 4 de diciembre de 1977, donde más de 2 millones de personas reivindicaron en las calles autogobierno pleno para Andalucía y dignidad de nuestro pueblo ante siglos de su desarrollo y dependencia exterior. La sola presencia de andaluces y andaluzas en las calles con estas reivindicaciones y sus proclamas de lucha obrera es motivo de honra, como lo fue ayer a la memoria de Andrés Caparrós y todos esos millones de personas que un día salieron a la calle con la esperanza de que Andalucía pudiera tener un futuro. Que esto no sea una dictadura fascista no significa que sea una democracia. Para el Código Civil, la tutela es el régimen al que se somete al incapaz, que es aquel que no puede gobernarse por sí mismo, y por tanto se le niega la capacidad de hacer o actuar por su cuenta. No es que el tutelado no pueda actuar por sí mismo en realidad, es que consideramos que no debe gobernarse independientemente y por tanto le quitamos los medios necesarios para actuar. En política, la tutela es el gran contrario teórico de la democracia. Son las dos grandes alternativas. La tutela considera que el pueblo no debe gobernarse por sí mismo, así que impide las herramientas de democracia directa que permitan al pueblo actuar sin representantes y crea las herramientas necesarias para que los representantes ejerzan la soberanía. La democracia considera que el pueblo sí debe gobernarse por sí mismo, así que crea las herramientas necesarias de democracia directa para que el pueblo pueda ejercer su poder directamente, o si existen representantes o magistrados, se crean las herramientas de democracia directa que permitan al pueblo actuar por encima de ellos, controlarlos y dirigirlos. La Constitución española del 78 no crea ninguna herramienta de democracia directa que permita al pueblo actuar, solo prevé algunas formas de participación y bajo autorización de los representantes. Que el pueblo pueda votar entre tutores no significa nada. El modelo de representación no es democrático, sino una representación tutelar. El esquema de democracia que estamos proponiendo es el que han seguido la mayoría de regímenes que consideramos democráticos en la historia anteriores al estado del bienestar. Y así funcionan los movimientos sociales actuales. Resulta que incluso nuestras leyes sobre sociedades civiles y mercantiles exigen que en toda sociedad de adultos libres exista una asamblea que funciona como órgano soberano por encima de los representantes. Nuestras leyes lo exigen para cualquier adulto, nuestra Constitución lo niega para el pueblo. Poderes similares a los de estas asambleas ejercidos en democracia directa son los que estamos pidiendo en la calle, pero la Constitución española del 78 lo niega. Un régimen político sin herramientas de democracia directa técnicamente no debería llamarse democrático, porque impone al pueblo la tutela de sus representantes. La moral prohíbe que nadie proteste, ellos dicen mierda, nosotros amén. A continuación, iniciamos nuestra sección de noticias breves.
Los bomberos de Sevilla apoyan a la Corrala de la Utopía. Una representación de los bomberos de Sevilla estuvieron en la acampada de la Corrala Utopía, en la calle San Fernando, y se comprometieron a no participar en un posible desalojo policial de la Corrala. El apoyo a la Corrala se extiende por toda España y ya han recaudado más de 200.000 firmas de apoyo. La definición de femenino como débil tiene que desaparecer del diccionario de la RAE, según expertas, buscados en la red. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, define femenino como débil y endeble, y masculino como varonil y energético. Filólogas, parlamentarias y expertas en igualdad exigen a la institución que lo rectifique en la edición 2014, porque opinan que valida un estereotipo y consolida una visión del mundo que no es real. Tan solo quiero hacerte feliz, de acuerdo a tu corazón, hacer del canto revolución, como poeta andaluz. Reincidentes celebra su 27 aniversario con un triple disco. Tercera Información nos cuenta que la banda Reincidentes ha celebrado su 27 aniversario con la publicación de un trabajo que consta de 3 partes, un documental en el que la música del grupo es la banda sonora de la historia de España en los últimos 25 años, un disco de versiones y otro de temas inéditos. El 28 de diciembre darán un concierto de presentación en la Sala Custom de Sevilla. El gobierno prepara nuevos poderes para la seguridad privada, la marea. Según Izquierda Plural, con el proyecto de ley de seguridad privada, el gobierno pretende privatizar una gran parte de la seguridad pública, llegando hasta el punto de convertir la seguridad privada en una especie de policía privada. El secretario general de la Unión de Guardias Civiles de Asturias, Ramón Rodríguez Prendes, denunció que ya en abril comenzaron a trabajar vigilantes privados en cárceles. El 17 de noviembre se han cumplido 30 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese día, Enlace Zapatista publicó el comunicado Rebobinar 3, que cuenta la historia de una conversación entre el Durito de la Lacandona y el Gato Perro, del que queremos leer un pequeño extracto. Ergo, nosotros tenemos imaginación, ellos solo tienen esquemas con opciones terminantes. Por eso su mundo se derrumba. Por eso el nuestro resurge, justo como esa lucecita que no por pequeña es menor cuando la sombra abriga. Sobran motivos para no callar, hay muchas verdades que deben salir. Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber. Ahora vamos a abrir las 2 primeras hojas de nuestros cuadernos de queja. El compañero Manolo Jiménez, trabajador del metal de Rociana del Condado, nos muestra su decepción con los partidos parlamentarios de la izquierda andaluza. Hemos tejido esta... A José Antonio Griñán, 2 veces presidente de la Junta de Andalucía, la primera vez lo puso Manuel Chávez y la segunda lo mantuvo Valderas. Acaba de sustituirlo Susana Díaz al frente de una comunidad que, si bien no tiene codiciados recursos naturales, es rica en productos de la tierra y el mar, con unas playas que son destinos permanentes y una rica oferta de turismo interior, con una tasa de desempleo del 35,79% y 1,44 millones, alcanzando el 66,49% del empleo juvenil, más de 10 puntos por encima de la media nacional. Hoy, 464.500 familias tienen todos sus miembros en el maldito paro. Y la mayoría no percibe ningún ingreso. 30 años de nada, digo yo. Es el tiempo que llevan al frente gobiernos del PSOE que no han hecho otra cosa que fugaces destellos, en el mejor de los casos, hacia la ciudadanía como defensores de los terratenientes y sus intereses. Y banqueros que consiguen lo que se proponen gracias a instituciones y organizaciones títeres. La aparición en la escena del gobierno andaluz de los rebeldes digo, de Izquierda Unida, tampoco ha supuesto el cambio deseado con los empleados públicos, sufriendo una mayor tasa de explotación y viendo empeoradas sus condiciones laborales y salariales, mientras la administración paralela
clientelar se mantiene y pervive usurpando competencias y recursos de las administraciones públicas. A esta izquierda, tan rara, también parece importarle un bledo los problemas de la clase obrera. Por favor, señores de Izquierda Unida, señores del PSOE, como el militante de Izquierda Unida y votante de esta formación de la que me siento defraudado, así como delegado del sindicato unitario, os pido que hagáis una política que ayude al necesitado y os dejéis de engaños al pueblo. A continuación, Rodrigo, parado de Huelva, denunciando la injusticia de las cláusulas suelo y la complicidad de los poderes con ellas. Haciendo uso de mi deber ciudadano, quería hacer una denuncia pública sobre el pacto clandestino que tiene la clase política que gobierna este país y los bancos sobre la cláusula suelo de las hipotecas, ya que el pasado 9 de mayo el Tribunal Supremo consideró dicha cláusula ilegal, condenando a tres bancos como Caixa Galicia, Cajamar y BBVA a que retirara dicha cláusula de inmediato. Y así se llevó a cabo. Pero el Tribunal Supremo, que digo yo que si es Supremo, ¿por qué no condenó también a devolver el dinero con carácter retroactivo que se había cobrado en dicha cláusula? Para hacer una cláusula ilegal. ¿Y por qué no se hace un estudio de las personas que han echado de su casa para no poder pagar la hipoteca, ya que el dinero de dicha cláusula le incrementaba la mensualidad entre un 20 y un 30%? Pero bueno, si nos ponemos a pensar por un momento, digo yo que si yo no pago mi hipoteca me mandan a la policía a desahuciarme de mi casa, una policía que lo pagamos con nuestros impuestos. Pero si es al revés, a estos señores, la policía que hacen las leyes, ellos mismos las hacen y las incumplen, no se le manda a la policía. No tenemos ese poder para mandarle a la policía. Ya para terminar, en conclusión, la conclusión es que para la clase política de este país somos mercancía en cualquier país capitalista, doblegadas al poder capital. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Españita, tierra del hidalgo caballero y del pobre harto pan. Existe mucha documentación sobre las reformas laborales, a las que podemos tener acceso a través de Internet. Sobre la última, tenemos un trabajo muy recomendable, El huracán neoliberal, hecho por Héctor Illueca, inspector de trabajo y miembro de Socialismo 21, y por Adoración Guamás, que es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Valencia. Pero hoy queremos destacar uno de los aspectos más novedosos de estas reformas últimas y menos estudiados. Pensamos que la negociación colectiva en el Estado español ha muerto. Lejos quedan ya los tiempos y el principio constitucional de la autonomía de las partes, de empresarios y trabajadores, en la autorregulación de sus relaciones laborales. Precisamente en junio de 2011 hubo un pacto de Estado en el que el gobierno español se vinculaba al pacto del euro, un pacto de la Unión Europea en el que se comprometía a la privatización de los servicios públicos, a eliminar la función pública como espejo en la negociación colectiva del sector privado y fundamentalmente al abaratamiento de la mano de obra. Hoy, con la deslegitimación de los interlocutores sociales, las organizaciones empresariales y sindicatos más representativos, se hace imposible que estas organizaciones cumplan sus acuerdos. Así, tras la firma del acuerdo para la negociación colectiva firmado en enero de 2012 entre COE, CEPIME, Comisiones Obreras y UGT, vemos que estos acuerdos son incapaces o están incapacitados para llevarlos a imponerlos en las mesas sectoriales, en los convenios provinciales o en los convenios de empresas. Ahora, el único interlocutor es el Estado,
pero es el interlocutor de los intereses económicos y financieros de las grandes corporaciones europeas. Ya no negociamos el IPC más un punto o el IPC menos un punto. Ahora tenemos que firmar un convenio reduciendo los salarios un 20, un 30, un 40%, sí o sí. Pero lejos de reivindicar la vuelta a la negociación colectiva para la concertación social, que hasta ahora solamente ha servido para perder los derechos que conquistamos contra Franco y para ir mermando nuestra capacidad adquisitiva, pensamos que los trabajadores tenemos una nueva oportunidad para abrir una nueva forma de organización de negociación colectiva. Porque pensamos que otro tipo de sindicalismo es posible, pensamos que otro tipo de representantes de los trabajadores es posible y pensamos que los trabajadores, recuperando el poder de la toma de decisiones mediante otro tipo de asambleas que también son posibles, podemos iniciar una nueva forma de negociación colectiva, no basada en la concertación social, sino en la conquista de los derechos, tanto de los que nos han quitado como de los que nos quedaban por conquistar. Tierra del hidalgo caballero y del pobre harto pan. Hasta aquí el parte de los de abajo a la izquierda de hoy. Este parte pretende ser una herramienta para construir el derecho de los de abajo a ser escuchados. Para ello, te pedimos que difundas este parte, que participes con nosotros. Esperamos tus vídeos, tus noticias, tus poemas, tus canciones, tus ideas, tu palabra. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte, que a veces retumbaran las montañas y escucharais las mentes social adormecidas, las palabras de amor de mi garganta. Vivís en una noche sin estrellas, andáis un mismo camino cuan orugas y os vais dejando pudrir en las entrañas los caminos de libertad de vuestra alma. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Hay que volar libre al sol y al viento, repartiendo el amor que tengas dentro. De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Abrid los brazos y la mente y repartiros, que solo nos enseñaron el odio y la avaricia. Y yo quiero que todos, como hermanos, compartamos amores, lágrimas y sonrisas. Ama, ama y ama, y ensancha el alma.